Muchas gracias. Así es como ustedes acaban de adelantar. La situación en el vecino país de Haití continúa siendo de suma tensión, desesperación en sus pobladores debido a los escenarios que están viviéndose en las calles de Puerto Príncipe y sus barriadas, por la presencia de disturbios callejeros, así como turbas que amenazan a su paso con destruir todo, incendiarlo, así como quemar locales de distribuidoras de vehículos. Así también en el día de ayer saquearon los cuarteles policiales. En el medio de toda esta situación, un grupo interceptó la caravana que conducía la seguridad del presidente Jovenel Moïse. En un momento determinado tuvo que bajar del vehículo y hablar con los supuestos manifestantes y allí entregar un sobre, donde más tarde se vio pelearse por el mismo grupos enardecidos ante la situación de inestabilidad que se vive en este país. Sí, todo el mundo, no hay seguridad, todo el mundo peleando, haciendo huelga. Ante el panorama del vecino país de Haití, donde la inestabilidad y la inseguridad reina y la violencia crece, pues las Fuerzas Armadas de la República Dominicana mantienen acantonadas todas sus tropas en las distintas dotaciones de la zona de la frontera, como manifestó el comandante del ejército en el día de hoy en Dajabón. Mientras la situación sociopolítica de Haití se mantenga, vamos a mantenerlos reforzando los puntos, y estén ustedes seguros de que siempre nosotros estaremos ahí para resguardar la patria y la integridad del territorio. Es todo lo que tengo en cuanto a esta información desde la frontera dominico-haitiana aquí en Dajabón. Regreso con ustedes a los estudios.